Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Gabriel. Trabajo como conductor de aplicación en la Ciudad de México. No llevo mucho tiempo en esto, apenas un par de meses, pero ya me han pasado cosas que me han quitado las ganas de seguir. Lo que voy a contar me lo callé un tiempo, porque suena a esas cosas que uno escucha de niño, pero que jamás espera ver en carne propia. Esa noche me tocó manejar por Xochimilco. Era jueves y no había mucho movimiento, así que decidí aceptar un viaje hacia las afueras, rumbo a uno de los embarcaderos menos concurridos. El punto de recogida era una calle solitaria, sin iluminación, pegada al canal. Me pareció raro que alguien pidiera un coche a esa hora en ese sitio, pero el pago ya estaba corriendo. Cuando llegué, no había nadie. Me detuve al lado del agua y puse las luces intermitentes. Esperé. 5 minutos. Luego 10. Empecé a escribirle al pasajero en la app, pero no respondía. Justo cuando iba a cancelar el viaje, escuché un sonido. Al principio pensé que era una especie de canto, como un lamento muy bajito, apenas perceptible. Salí del coche pensando que era alguien pidiendo ayuda. El sonido venía del canal. Me acerqué un poco. Había neblina sobre el agua, de esa ligera que flota cerca del suelo. Entonces la vi. A unos metros de la orilla, había una mujer parada en el borde, justo donde empieza una pequeña plataforma de madera. Estaba descalza, con un vestido blanco delgado, empapado. Tenía el cabello largo, pegado a la cara, y los brazos colgando. No hacía nada, solo estaba ahí, mirando al agua, mientras seguía ese llanto ahogado. Me quedé helado. No sé por qué no grité ni me acerqué más. Algo en ella me hizo sentir incómodo, como si su sola presencia fuera un error. Le pregunté si estaba bien. No contestó, solo bajó la cabeza y el sonido del llanto se volvió más agudo. Pensé en llamar a la policía, pero me ganó la idea de acercarme. Di 2 pasos y, sin aviso, la mujer se tiró al agua. Corrí hasta el borde, iluminé con la linterna del celular, pero no había ni rastro. El canal estaba en calma, como si no hubiera pasado nada. Ni una burbuja, ni una onda, nada. Me quedé ahí como tonto, tratando de entender si lo había imaginado. Di una vuelta por los alrededores, pero no había nadie. Cuando volví al coche, el viaje ya había sido cancelado desde la app. Esa noche dormí mal. Revisé las noticias, pero no hubo reportes de ningún incidente en Xochimilco. Se lo conté a un amigo, y él fue quien me lo soltó. ¿No estarás hablando de La Llorona? Me reí al principio, pero algo no me dejaba tranquilo. Una semana después, otra solicitud en la misma zona, mismo lugar. Esta vez no acepté. Desde entonces evito conducir por canales, calles solas o embarcaderos de noche. No sé qué fue lo que vi, pero no quiero repetirlo. Y si alguien me vuelve a hablar de esa leyenda, no voy a burlarme, porque no sé si era ella, pero lo que vi no era normal, y no quiero saber más. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Luis y soy conductor de Uber en Guadalajara. Llevo casi 6 años trabajando de noche, porque los turnos nocturnos pagan mejor y hay menos tráfico. A estas alturas, ya me sé de memoria cada calle, cada atajo y cada zona complicada de la ciudad. Pero esa madrugada, viví algo que me sigue dejando sin palabras. Era un miércoles, creo. No muy tarde, como la 1:30 de la mañana. Había estado dando vueltas sin mucha suerte. Así que cuando me llegó una solicitud desde las inmediaciones del Panteón de Mezquitán, no lo dudé. No es raro que la gente pida ahí. Hay bares cerca, además de que algunos usan ese punto como ubicación genérica. Lo extraño fue que, al llegar, no había nadie. Solo el panteón cerrado, oscuro y en completo silencio. Me quedé esperando unos minutos, revisando la app por si había alguna cancelación, pero nada. Entonces, alguien tocó la ventanilla del copiloto. Era un señor mayor, con camisa blanca y pantalón oscuro. No parecía estar ebrio ni drogado, pero hablaba muy bajito. Me dijo que necesitaba que lo llevara a una dirección cerca del centro. Acepté sin pensar mucho y subió sin decir más. Durante el camino, él iba muy callado, mirando por la ventana. Me pareció raro, así que traté de romper el hielo, preguntándole si vivía por ahí, si todo estaba bien.
pero solo respondía con monosílabos o asentía. Su voz era apenas un susurro. Ya cuando estábamos llegando, me pidió que hiciera una parada rápida en una calle lateral. Dijo que tenía que recoger algo. Me indicó que solo serían 2 minutos. Se bajó, caminó hacia una casa vieja y esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10. Apagué el motor. Me asomé, pero no lo vi. La calle estaba desierta y no había señales de que alguien se moviera dentro de la casa. Me bajé para tocar el timbre. Nadie contestó. Volví al auto confundido. Revisé el asiento del copiloto por si había dejado algo. Y ahí fue cuando noté que el asiento estaba completamente seco. ¿Por qué digo eso? Porque estaba lloviendo cuando subió y su ropa estaba empapada. Pero ni una sola gota había caído en la tapicería. Encendí el coche, algo nervioso, y decidí volver al punto donde lo recogí, al lado del panteón. No sabía qué otra cosa hacer. Mientras conducía, el GPS de la app se volvió loco. La línea azul desapareció y la pantalla mostraba mi coche dando vueltas sin sentido. Me detuve, reinicié el celular y al encenderlo, me di cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de mi hermana. La llamé. Me contestó asustada, diciendo que qué me había pasado, que había estado más de 2 horas sin poder localizarme. Me extrañó, porque para mí habían pasado apenas 30 minutos desde que recogí al hombre. Revisé el reloj del coche. Eran las 3:47 am. Cuando llegué de nuevo al panteón, algo llamó mi atención. En la reja colgaba una pequeña vela apagada, de esas que se usan en velorios. Al lado, un papel plastificado, de esos que colocan cuando hay un aniversario luctuoso. Me acerqué para leerlo. Decía: a 5 años de tu partida, siempre te recordaremos. Luis García, 1952-2019. Ese era el nombre que aparecía en la solicitud de Uber cuando me llegó el viaje. Luis García. Mismo nombre que el del pasajero. No sabía qué pensar. Revisé la app. El viaje seguía abierto. No había terminado, pero no había forma de cerrarlo manualmente. En el historial, ese viaje jamás apareció registrado, como si nunca hubiera existido. Desde ese día, dejé de trabajar cerca de los panteones. Y aunque he tratado de olvidarlo, cada vez que paso por esa calle lateral donde me pidió que lo dejara, siento que alguien me está esperando en la sombra. Yo no creo en fantasmas, pero esa noche, alguien que no debía estar ahí, se subió a mi coche. Vamos con la tercera historia. Me llamo Víctor, tengo 37 años y soy repartidor de mercancía en una empresa de productos farmacéuticos. Recorro buena parte del sur del país en mi camioneta, entregando pedidos a clínicas rurales. No me considero alguien supersticioso, pero desde lo que viví en un tramo olvidado de la Sierra Mixteca, ya no escucho igual los silencios. Esa vez me tocó hacer una ruta complicada. Tenía que pasar por un camino viejo entre San Miguel Tequixtepec y Santa María Anduayaco, una carretera secundaria, de esas que apenas aparecen en el GPS y que en época de lluvias se llenan de lodo. Pero el cliente necesitaba la entrega con urgencia y yo soy de cumplir. Iba solo, como siempre. Ya eran más de las 6 de la tarde y el sol comenzaba a esconderse entre los cerros. Tenía señal intermitente, así que puse música descargada y me enfoqué en manejar con cuidado. En un punto, el camino se volvió más estrecho y bordeaba una barranca profunda. No había barandales ni luces, solo naturaleza y la sensación de que no había nadie a kilómetros. Fue entonces cuando escuché una voz de mujer, clara, que me decía: ayúdame. Lo primero que pensé fue que era la radio, pero ya no sonaba nada. Luego creí que tal vez lo había imaginado. Me detuve un momento, bajé la ventana y volví a escucharla, más clara. Por favor, ayúdame. Me bajé. Ya sé que no fue lo más sensato, pero algo me empujó a hacerlo. Caminé unos pasos hacia el borde del camino y miré hacia la barranca. No se veía nada, solo vegetación densa y sombras entre los árboles. «Hola», grité. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Y entonces, otra vez, la voz. «No me dejes aquí». Sonaba cerca, pero no había forma de ver de dónde venía. No sabía si era una mujer herida, alguien atrapado
o una trampa. Retrocedí. Me subí de nuevo a la camioneta con el corazón latiendo fuerte. Avancé unos metros y vi algo que me paralizó. Una mujer parada al borde del camino, con la cabeza agachada, vestida con ropa normal, como si hubiera salido de trabajar. Frené en seco. Ella levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado mucho, pero no se movía. No hizo ninguna seña, solo se quedó ahí, mirándome. Bajé un poco la ventana y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. No respondió. Luego, dio media vuelta y caminó lentamente hacia la barranca. Salí del vehículo, corrí detrás de ella, pero ya no estaba. Solo se escuchaban los insectos, el viento entre los árboles y nada más. Esa noche me quedé a dormir en el primer pueblo que encontré. Al día siguiente, le conté a un señor del lugar lo que había visto. Él me miró serio y dijo: «Dicen que hace años, por ese camino, una muchacha se tiró a la barranca. Su esposo la había dejado y nadie la ayudó. Desde entonces, muchos han escuchado su voz pidiendo auxilio, y algunos la han visto, igualito a como tú cuentas. Lo bueno es que no te acercaste más». Me quedé helado. Lo contaba como si fuera algo conocido. Según él, otros camioneros también la habían escuchado, pero los que intentaban buscarla o seguirla se perdían en la barranca, como si algo los atrajera. Desde entonces, jamás volví por esa ruta. No sé qué era esa mujer, o si de verdad era un espíritu, una alucinación o un eco de algo terrible que pasó, pero cada vez que manejo por carreteras solitarias y empieza a oscurecer, bajo el volumen de la radio, porque nunca se sabe cuándo podrías volver a oír esa voz que te llama desde donde nadie debería hablar. Historia 4. Me llamo Tomás y soy conductor de transporte público en un pueblo cercano a Veracruz. Llevo años en esto y ya conozco de memoria los horarios, los rostros y hasta las pequeñas rutinas de los pasajeros. Trabajo en una ruta que va del centro del pueblo a una colonia medio alejada, cruzando un camino lleno de curvas, monte y casi nada de luz cuando cae la noche. Siempre hago el último recorrido de los jueves, a eso de las 9:30 p.m., cuando ya casi no sube nadie. Esa noche empezó normal. Cargué combustible, saludé a los compañeros que ya se iban y me subí a la unidad para hacer el trayecto final. Las primeras paradas estuvieron vacías. A veces subía a alguien que venía del mercado o de trabajar en alguna tienda. Pero esa vez, en la tercera parada, vi a una mujer haciendo señas. Llevaba un vestido claro, el cabello suelto, y tenía una expresión muy serena. Subió, saludó con un buenas noches bajito y se sentó en la parte trasera. Nada raro, pensé. A esa hora a veces la gente no quiere ni hablar. Seguí manejando, haciendo las paradas aunque no subiera nadie más. La mujer no se movía. Cuando miraba por el espejo retrovisor, ella siempre estaba sentada igual, mirando al frente. Pero algo me empezó a inquietar. No sentí que pasara su tarjeta para pagar, ni que sacara dinero para hacerlo. Lo dejé pasar, tal vez fue muy rápido, o tal vez estaba distraído. A medio camino hay un tramo sin casas, sin postes, nada más monte a los lados. Justo ahí, el camión empezó a hacer un ruido raro, como un golpeteo debajo del motor. Me detuve, apagué el camión, bajé con la linterna, revisé. Nada, todo parecía bien. Me volví a subir, arranqué de nuevo, y el ruido desapareció. Pero cuando miré por el espejo, la mujer ya no estaba. Pensé que se había bajado sin avisar, pero eso no tenía sentido. No abrí las puertas. Frené de nuevo, miré todo el interior. Nadie. Empecé a sentir frío, de ese que no tiene que ver con el clima. Volví a encender el camión, esta vez más rápido, y seguí la ruta. Lo único en lo que pensaba era en terminar y llegar a la base. Al llegar a la última parada, me esperaba un señor mayor que trabaja como vigilante. Subió y al verme tan pálido me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que pasó, me miró serio y luego me dijo: «Esa mujer, ya la han visto otros choferes. Siempre los jueves. Sube en la misma parada y se baja sin que nadie se dé cuenta. Dicen que hace años, ahí mismo, una chica iba camino a casa y la atropelló un camión. Nunca la encontraron, solo su bolsa. Desde entonces, cuando hago el último viaje,
Reviso 2 veces el camión antes de cerrar. A veces, aunque no haya nadie más, siento como si alguien se sentara detrás de mí. No escucho nada, solo está ese silencio que pesa, y una sensación de que no siempre manejo solo. Historia 5. Me llamo Rubén y trabajo como vigilante nocturno en una obra en construcción a las afueras de un pueblo en Hidalgo. Me contrataron hace unos meses, cuando la empresa decidió reforzar la seguridad tras varios robos menores. El terreno es amplio, con estructuras a medio hacer, grúas detenidas y un silencio absoluto que se apodera del lugar apenas oscurece. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Normalmente no pasa nada. Doy mis rondas cada hora. Apunto en la libreta los movimientos, aunque casi nunca hay ninguno, y me quedo en un pequeño módulo con luz, radio y café. Al principio, era aburrido, pero luego empecé a notar cosas que no supe explicar. La primera vez fue una madrugada en la que llovía. Caminaba con mi impermeable y mi linterna, cuando escuché golpes en la parte alta de uno de los edificios en construcción. Pensé que era el viento, moviendo alguna lámina. Subí por las escaleras de concreto, con cuidado. Cuando llegué al tercer piso, vi huellas frescas. Lo extraño es que eran huellas descalzas, y no había nadie más en la obra, ni huellas de entrada por el lodo. Bajé rápido, me encerré en el módulo y no salí hasta que amaneció. Al día siguiente, revisé las cámaras. Nada, ninguna imagen de alguien subiendo o bajando, solo un corte de señal por unos segundos justo antes de que yo apareciera en la parte alta. La segunda vez fue peor. Ya había pasado un mes y casi lo había olvidado. Estaba en el módulo, revisando mi celular, cuando vi por la ventana una figura parada junto a uno de los andamios. No se movía. Apagué la luz, salí con mi linterna y fui hasta allá. No había nadie, pero en la estructura de metal había una marca como si alguien hubiera apretado las manos ahí, dejando grasa o algo oscuro. Volví a revisar las cámaras. Nada. Ni una imagen clara. A veces, justo antes de que algo ocurriera, la pantalla se ponía negra por un par de segundos. Esa noche decidí grabar con mi propio celular mientras hacía la ronda. Lo puse en modo video y lo llevaba en la mano, apuntando al frente. Todo parecía normal, pero cuando vi el video al llegar a casa, se me fue el aire. Al fondo de una de las tomas, se veía claramente a una mujer, muy pálida, parada en una esquina, mirando directo al lente. No estaba en el lugar cuando pasé. No la vi, pero ahí estaba, silenciosa, mirando. Desde entonces, le pedí al jefe que me cambiara de turno. Ahora solo hago turnos diurnos o me asignan obras más céntricas. Nadie me dijo nada directamente, pero otro compañero me confesó que ya había habido reportes parecidos. Gente que escucha llantos, que ve figuras, que encuentra huellas sin dueño. Algunos creen que la tierra donde construyeron esa obra tiene historia, que antes hubo un hospital o algo peor. Yo no sé qué fue, solo sé que cada vez que paso por ahí, aunque sea de día, siento que alguien me observa desde las alturas, desde donde aún no hay paredes, pero el aire pesa como si alguien respirara justo al lado. Historia 6. Me llamo Estela. Soy guía de senderismo en un pequeño pueblo de Oaxaca, cerca de la sierra. Desde niña me gustaron los cerros, los caminos entre árboles, el sonido del río bajando por las piedras. Por eso, cuando crecí, decidí dedicarme a esto. Conozco cada vereda, cada curva del monte, o eso creía hasta hace unos años. Fue una excursión nocturna, algo especial para turistas que querían una experiencia distinta. Caminamos en grupo pequeño, 6 personas y yo, por un tramo fácil del bosque. Yo iba al frente, con linterna y machete por si salía algún animal. La noche estaba clara, todo marchaba bien, hasta que escuchamos un canto. Era una voz de mujer, suave, como un susurro que flotaba entre los árboles. No se entendía lo que decía, pero tenía un ritmo triste, antiguo. Todos se detuvieron. Uno preguntó si era alguien del pueblo. Otro se rió nervioso. Yo no contesté. Esa voz no venía de ninguna casa. Venía del monte, de una zona que siempre he evitado, la del peñasco curvo que llaman Piedra Hueca.
Intenté tranquilizar al grupo y propuse volver. Nadie se quejó. Apenas dimos media vuelta, la voz paró de golpe. Y entonces, uno de los turistas, un señor mayor, dijo que necesitaba ir al baño. Se apartó unos metros, tras una curva del sendero. Pasaron 5 minutos, luego 10. Lo llamamos, pero no respondió. Fui a buscarlo con otro del grupo. Lo encontramos parado, mirando una piedra enorme. Estaba de espaldas. Le hablamos. No se giró. Cuando me acerqué más, noté que movía los labios, como repitiendo algo. Y lo peor, frente a él, al pie de la piedra, había una figura agachada, de pelo largo, que se mecía, como si cantara sin voz. Grité. Corrí hacia él, lo jalé del brazo. La figura desapareció en un segundo, como si nunca hubiera estado. El señor cayó al suelo, inconsciente. Lo cargamos entre todos y bajamos lo más rápido posible. Después nos dijeron que no tenía nada grave, pero no recordaba lo que pasó. Solo decía que la voz era hermosa y que prometió mostrarle algo. No supimos a qué se refería. Desde entonces, nadie hace rutas nocturnas conmigo. Y yo ya no paso cerca de la piedra hueca. Dicen que en tiempos antiguos, ahí vivía una mujer sola, que cantaba para su hijo muerto. Algunos aseguran que todavía la escuchan, pero que si te acercas demasiado, te llama con su canto y ya no regresas igual. Yo no creo en leyendas, o no creía, pero esa noche, en la sierra, la voz era real y estaba muy cerca. Historia 7. Mi nombre es Felipe. Durante casi 10 años, trabajé como conductor de tren en una línea regional que conecta varios pueblos del sur de Jalisco. Mi turno era el de la noche, cuando ya casi nadie viaja y todo el trayecto se vuelve una larga línea de sombras. El recorrido siempre era el mismo. Salía a las 22:00 desde la estación principal y pasaba por 5 pueblos antes de regresar a las 2:00. Nunca tuve problemas graves, apenas algún borracho dormido o una pareja que se colaba sin pagar. Pero hubo una noche, una sola, que cambió la forma en la que veo este trabajo. Era jueves. La estación estaba vacía. Subieron solo 3 personas, una señora mayor y 2 jóvenes. Todo normal. Llegamos al segundo pueblo. Bajó uno. En el tercero, bajaron los otros 2. Pero al llegar al cuarto pueblo, San Lorenzo, cuando abrí las puertas, vi que en el último vagón quedaba alguien. Era un hombre de traje, sentado en la penumbra, mirando por la ventana. No recordaba haberlo visto subir. Me pareció raro, pero pensé que quizás lo había pasado por alto. Volví a la cabina y seguimos. En el quinto pueblo nadie subió ni bajó. Faltaba solo el regreso, y como el tren ya iba vacío, apagué algunas luces del vagón de atrás. Pero al pasar por un túnel corto, de esos que están antes del regreso a la ciudad, noté algo por las cámaras internas. El hombre ya no estaba en su asiento. Me levanté a revisar. Caminé entre los vagones. Silencio total. Cuando llegué al fondo del tren, escuché pasos detrás de mí. Me giré, rápido. Nada. Solo el sonido del vagón crujiendo. Pero entonces volví a ver al hombre. Estaba sentado, esta vez en el otro extremo del tren, sin moverse. Me acerqué. Le pregunté si todo estaba bien. No respondió. Solo miraba al frente. Cuando pasé mi linterna por su rostro, vi que tenía los ojos abiertos, pero estaban completamente blancos. Retrocedí un paso. Él sonrió apenas. No sé cómo lo hice, pero corrí a la cabina y aceleré hasta llegar a la estación final. Cuando paré el tren, no había nadie en el último vagón. Lo busqué por todo el tren. Nada. Pregunté en la estación si alguien lo había visto bajar. Me miraron como si estuviera loco. Una semana después, en la sala de conductores, revisando archivos viejos de incidentes, encontré una ficha de hace años. Un accidente. Un hombre en traje que murió arrollado por un tren nocturno cerca de San Lorenzo. Lo reconocí por la foto. Era él. El mismo rostro, el mismo peinado, el mismo traje. Nunca más conduje en esa ruta. Dicen que hay pasajeros que nunca llegan a su destino y algunos siguen viajando. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.